Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, que nos alcancen a mirar a lo largo y ancho del mundo. En esta gloriosa y maravillosa noche que Dios nos regala, que Dios nos concede, una vez más estoy aquí, quiero compartirles un glorioso mensaje de la palabra de Dios. Amados hermanos y hermanas, amigos, amigas que nos puedan mirar a través de las redes sociales, quiero invitarles a que, tomando su Biblia, la abran ahí en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 2. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 2. Quiero que demos lectura, hermanos, hermanas, ahí en el capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 9 hasta el versículo 14, con la ayuda del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 9 hasta el 14. Leemos la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él y habláronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Amados hermanos y hermanas, tengo un mensaje, creo que muy importante, como todos los mensajes de parte de Dios. Tengo este mensaje para compartirlo con ustedes en esta maravillosa noche. He titulado este mensaje: Sumérgete en el río Jordán y tendrás el milagro que necesitas. Sumérgete en el río Jordán y tendrás el milagro que necesitas. ¿Cuál es el milagro que usted y yo necesitamos? ¿Qué milagro nos hace falta? ¿Qué milagro usted requiere, amado hermano, hermana, amigos, amigas? El título de este mensaje es: Sumérgete en el río Jordán y tendrás el milagro que necesitas. Y usted dirá: ¿cómo está eso? ¿Cómo es que me voy a sumergir en el río Jordán y voy a recibir mi milagro? Además, usted dirá: yo estoy muy lejos de Israel como para sumergirme en el río Jordán. Bueno, hermanos, hermanas, pues lo que yo quiero compartirles en esta noche, en este capítulo 5 de segundo libro de los Reyes, encuentro aquí
una historia de un hombre llamado Naamán, general del ejército de Siria. Este hombre era un hombre leproso, pero cuando el rey de Siria tomó algunos cautivos de Israel, dice que una muchacha quedó o le tocó estar en la casa del rey de Siria. Y dice la palabra de Dios que Naamán era el general del ejército, pero a la vez dice que él era leproso. Él era leproso. Y dice que una muchacha que había sido llevada cautiva y ahora pues era sierva de Naamán. Dice que diciéndole a la esposa de Naamán: si mi señor fuera a Samaria, al profeta que estaba en Samaria, que era Eliseo, lo sanaría de su lepra. Este hombre, al enterarse precisamente de este mensaje que esta muchacha había compartido, dice que fue a Samaria. Fue en busca de su milagro. Fue en busca de que su lepra fuese sanada. Muchas de las veces usted y yo pensamos que solamente es de buscar el milagro. Pero no, hermanos, algo nos toca hacer a nosotros para poder lograr el milagro que necesitamos. Dios está listo, presto y dispuesto para hacer muchos milagros. Pero algo muy importante: Dios hará su parte, pero usted y yo debemos hacer nuestra parte. Y algo muy importante, hermanos, que cuando usted tiene una necesidad, debe de entender que también hay algo que usted tiene que aprender. Hay algo que usted tiene que hacer. Hay algo que usted o en usted se debe lograr, se debe de alcanzar. No es solamente el milagro que usted logra ver que necesita. Detrás de ese milagro de que usted según necesita, detrás de esa necesidad que según usted tiene, quiero decirle que Dios, al permitir esa gran necesidad en su vida, es un medio que Dios utiliza para que usted logre, además del milagro físico en su cuerpo, el milagro de la salvación de su alma. Y a través de ese mal que a usted le puede aquejar, o hasta de un problema o de otra situación difícil, adversa en la vida, Dios a usted le está permitiendo pasar un proceso en el cual usted y yo debemos de aprender algo, de entender algo. No nada más es de pedir el milagro, sino de entender qué Dios quiere de mí con lo que está permitiendo en mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que en mí se logre, se alcance al buscar, al permitir cierta necesidad en mi vida o en mi familia? Hermanos y hermanas, encontramos a este varón llamado Naamán, el Siro. Cuando se le dijo que había remedio para su lepra, que podía ser sanado de su lepra, no dudó en ir a Samaria. Llegó primero con el rey. Después del rey, fue a Eliseo, el profeta de Samaria.
Dice la palabra de Dios que cuando él llegó a Samaria, sin duda él se creía una persona muy importante y se creía que era digna de muchos honores porque se sentía por encima, creo que de todos. Dice la palabra del Señor donde leímos: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán tenía al alcance el remedio. Naamán tenía al alcance el milagro. Solo tenía que hacer algo: obedecer a lo que Dios le estaba mandando a través del profeta Eliseo. Pero para obedecer, Naamán tenía que bajarse del escalón del orgullo. Entonces, hermanos, si parafraseamos el título que le he puesto a este mensaje, sería: sumérgete en el río de la obediencia y la humildad, y tendrás el milagro que necesitas. Entonces, el río Jordán lo estamos tomando como una figura, como una representación o como un ejemplo. Naamán tuvo que obedecer y bajarse del escalón del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, y tuvo que ir a sumergirse en el río Jordán. Si nos damos cuenta, la Biblia dice que no le fue fácil. Él pensaba recibir tantos honores por ser el general del ejército del rey de Siria, el principal de ellos. Dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Él se sentía digno de todos los honores. Él se sentía digno de demasiados honores. Pero no se daba cuenta que por encima de él, aun cuando él tenía un lugar muy eminente, por encima de él estaba el Dios del cielo que hace los milagros. Y que para obtener el milagro, él tenía que aprender algo, tenía que aprender la obediencia. Pero para poder lograr la obediencia, tenía que bajarse del escalón del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, de la presunción, de la prepotencia. Él se creía grande, él se creía digno de todo y de todos. Él se creía y se sentía merecedor de todo. Él pensaba que él estaba por encima de todos, pero la verdad es que no. Usted y yo somos como todos los seres humanos, y por encima de nosotros está solo nuestro Dios Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Entonces, hermanos y hermanas, lo que usted y yo tenemos que hacer cuando queremos un milagro, cuando necesitamos un milagro, lo que tenemos que hacer nosotros es ir a sumergirnos en el río de la obediencia y en el río de la humildad. Tenemos que saber escuchar a Dios. En medio de la enfermedad o del problema o de la necesidad, usted no solo debe de pedir sanidad, usted debe de pedirle a Dios: ayúdame a entender qué quieres de mí con esto que estás permitiendo en mi vida. Es lo primero que deberíamos de decir. ¿Qué es lo que debo entender, Señor? Ayúdame a entender tu lenguaje. ¿Qué pretendes lograr en mí y conmigo, a través de mí, con esto que estoy pasando? Sin duda, digámosle a Dios, ¿tienes algún propósito conmigo y con lo que está pasando en mi vida, o en mi familia, o a mi alrededor? Ya lo he dicho,
Ya lo he dicho, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Con todo lo que pasa en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro entorno social, en la iglesia, en nuestra comunidad, aún en el mundo entero, algo tenemos que aprender con todo lo que pasa, ahora sea bueno, ahora sea malo. Pero ahora nosotros solamente buscamos respuestas, queremos la respuesta, queremos suplir nuestras necesidades, pero no estamos interesados en que se cumpla en nosotros el propósito de Dios. Parece que no nos interesamos en que nosotros se perfeccione la buena voluntad de nuestro Dios. Sin duda, con todo lo que pasa y sucede en nuestra vida y a nuestro alrededor, en todo nuestro entorno social, Dios algo quiere que aprendamos, que entendamos. Dios quiere que algo arreglemos. Dios quiere que en algo cambiemos. Dios quiere que nos perfeccionemos. Todo eso que pasa en nuestra vida, sin duda, Él lo quiere utilizar para ayudarnos a perfeccionarnos y a agradarle más, a hacer más su voluntad y hasta poder entrar al mismo reino de los cielos. Pero a veces solamente queremos el milagro, pero no queremos, o al menos así demostramos que no nos interesa que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, cuando esto es lo más importante. ¿De qué serviría recibir uno y muchos y tantos milagros si el propósito de Dios no se llega a cumplir en nuestras vidas? Amados hermanos, lo principal que Dios quiere es que su plan, anhelo, propósito y deseo se cumpla en nosotros. El plan de salvación se efectúe plenamente. El plan de perfeccionarnos se cumpla plenamente en nuestras vidas. Que cada día de verdad seamos mejores y más agradables delante de Dios. Y todas las cosas que ocurren y pasan en nuestra vida y a nuestro alrededor son para ayudarnos a perfeccionarnos. Pero a veces a esto no le ponemos tanto interés por entenderlo y ni lo procuramos. Procuramos el milagro. Procuramos la respuesta a nuestras peticiones y la pedimos hasta con urgencia, con mucha insistencia. Está bien, pero ¿por qué no le decimos a Dios: cúmplase también tu propósito en mi vida, cúmplase tu deseo, tu anhelo, tu plan, cúmplase tu voluntad en mi vida? Por algo me está pasando esto. No me ha venido nada más porque sí. No fue casualidad lo que está pasando. Pasan cosas buenas. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender y a comprender su lenguaje cuando Él permite las cosas buenas de nuestra vida. Vienen cosas malas a nuestra vida, al menos a nuestro parecer. Digámosle a Dios: ayúdame a entender qué es lo que quieres de mí. Sin duda quiere moldear nuestro carácter. A veces no es tan agradable. Sin duda quiere moldear nuestra forma de actuar, de obrar, de comportarnos, de vivir, de hablar, hasta de mirar, de oír y bueno, y de tantas cosas. Pero a veces exigimos sanidad. Exigimos que se supla la situación económica, el problema que se solucione. Que sane el hijo, la hija, que sane el esposo, la esposa, que sane el padre o la madre. Sí, lo pedimos, lo buscamos, sí, pero ¿y el propósito de Dios? Que se quede sin cumplir. Entonces, ¿de qué serviría? Si Dios permite algo en nuestra vida para que mejoremos espiritualmente, para que nos perfeccionemos, y si esto no se cumple en nuestra vida, ¿de qué serviría un gran milagro en nuestra vida? Amados hermanos, hermanas, Naamán tampoco lo entendía. Pero en el transcurso, después de meditar y pensar, y aún con la ayuda de sus propios siervos, él accedió. Él se esforzó a obedecer, pero antes tuvo que bajarse del escalón del orgullo, de la soberbia. Si él no se baja del orgullo, no hubiera podido obedecer a lo que el profeta Eliseo le estaba mandando que hiciera. Y al no haberse bajado del orgullo,
al no haberse bajado del escalón del orgullo y al no haber obedecido, entonces el milagro nunca, pero nunca hubiera sucedido. Hubiera regresado a su lugar de origen igual, leproso. Pero él logró acceder, logró entender. Sin duda no le fue fácil, pero accedió. Y miren lo que dice el versículo 12. El profeta lo envió a sumergirse en el río Jordán. Se cree, se entiende que el río Jordán no era un río muy limpio. Parece ser que era un río a lo mejor sucio. Dijo Naamán: Abana y Barbar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Él sí quería obedecer, pero a su manera. Él dijo: allá en Damasco hay ríos mucho mejores y más limpios. Allá me voy a sumergir. Allá también a lo mejor puedo ser sano, pero si esto hubiera hecho, no hubiera obedecido. Y tampoco el milagro hubiera sucedido. Aunque se hubiera sumergido en Abana y Barbar, ríos de Damasco, no hubiera recibido el milagro. Porque el mandato era: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán, y la lepra se irá, y tu carne se te volverá como la de un niño. El milagro sucederá. Solo ahí se le pidió obediencia, pero a veces, antes de la obediencia, tenemos que bajarnos del escalón del orgullo, que triste lamentablemente a veces está sobre nosotros y a veces en nosotros. Hermanos, hermanas, mire que si tuvo que bajarse del orgullo, él venía muy elevado, él se sentía muy arriba, él venía muy engrido, como decimos, y él llevaba siervos, llevaba criados con él. Cuando regresaban de que habían ido a la casa de Eliseo y había recibido el mandato de Eliseo de ir al río Jordán y sumergirse 7 veces ahí y sería sano, dice que los siervos, los criados, al verlo, que se molestó, que se enojó. Dice: mas sus criados se llegaron a él y hablaronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la hicieras. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Le quisieron decir los criados: si el profeta te hubiera pedido una cantidad súper grande de dinero o alguna otra cosa más grande, ¿no la hubieras hecho por tal de ser sano? ¿Quién era Naamán para que diera oído a sus criados? Sus criados estaban muy abajo de él. Él estaba arriba. Los criados parece ser que lo natural era que tenían que escuchar a Naamán. No Naamán escuchar a los criados. Ahí nos damos cuenta que Naamán tuvo que bajarse de su orgullo y dar oído a lo que los mismos criados de él le estaban aconsejando. Le dijeron los criados: ¿qué pierdes? Ve y sumérgete en el río Jordán. No necesitas gastar nada ni pagar nada. No pierdes nada. Ve y hazlo. ¿Qué te cuesta hacerlo? Eso le quisieron decir. Si el profeta te hubiera pedido otra cosa más difícil y más grande, tú lo hubieras hecho. Y sin duda lo hubiera hecho por tal de recibir su milagro. Pero aquí, esto era algo muy simple, pero por su orgullo. Era el orgullo que le estaba impidiendo obedecer y el que le podía haber impedido no recibir su milagro. Pero cuando los criados le hablaron y él se bajó del orgullo, él se bajó del escalón del orgullo, dice el versículo 14, él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se le volvió como la carne de un niño y fue limpio. Mire,
A veces el orgullo es lo que más nos impide recibir los milagros de parte de Dios. A veces ya sabemos qué hacer, ya hemos entendido qué debemos de hacer, ya hemos comprendido qué debemos de hacer, pero no. Nuestro orgullo está tan elevado que decimos no, que sea así, que sea como yo digo, que sea como yo quiero, que sea como yo pienso. No. Aquí el necesitado no es Dios. Aquí el necesitado es usted y soy yo. Y quienes se tienen que someter y quienes tienen que bajarse del orgullo somos nosotros. Quienes tenemos que obedecer somos nosotros. Dios puede hacer los milagros sin que nosotros hagamos nada. Pero si permite algo en nosotros, una situación difícil, es para que nosotros aprendamos algo a través de la situación difícil, a través de la necesidad. Mire, aquí de verdad, hermanos, que tenemos que aprender algo muy importante. Dice aquí la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera. Y entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se le volvió como la carne de un niño y fue limpio. ¿Qué cosa usted tendrá que hacer? ¿Qué cosas yo tendré que hacer? ¿Qué Dios estará pidiendo, demandando de nosotros? Sin duda algo. Y sin duda algo muy importante. Tal vez usted y yo ya hasta lo hemos entendido. Y tal vez no tenemos que invertir mucho. No tenemos que invertir dinero. Lo que tenemos que invertir es disposición y buena voluntad. Amados hermanos, sumerjámonos en el río Jordán y tendremos el milagro que necesitamos. Después de que él recibió el milagro, nos damos cuenta lo que dice más. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Miren, lo que Dios quería era que Naamán reconociera que Dios, el creador del cielo y de la tierra, era el único y solo Dios verdadero. Y aquí, después del milagro, se estaba confesando de los mismos labios de Naamán el Sirio, que Dios era el único Dios verdadero. Dice más el versículo 16. Mas él dijo: vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase, él nunca quiso. Naamán quiso dejarle regalos al profeta Eliseo, pero Eliseo no los tomó. Lo que creo que a Eliseo le importaba era que el plan y el propósito de Dios se cumpliera en la vida de este hombre llamado Naamán. Y ya se estaba cumpliendo. Naamán ya se había bajado de su orgullo. Naamán ya había obedecido. Naamán ya había recibido su milagro. Y ahora estaba reconociendo al Dios del cielo como el único y solo Dios verdadero. Estos pasos, ¿usted ya los ha dado? Amado hermano, hermana, amigo y amiga, sumérgete en el río Jordán y tendrás el milagro que necesitas. Mire, y algo más que confirma que en Naamán, el plan y propósito de Dios estaba llevando al pie de la letra, como creo que estaba en el corazón de Dios. ¿Qué plan está en el corazón de Dios para usted y para mí? ¿Qué plan querrá que se cumpla en usted y en mí a través de una u otra situación difícil que estamos enfrentando? Algún plan grande, maravilloso, perfecto, Dios quiere que se logre en nuestras vidas, que se lleve a cabo en nuestras vidas. Pero ¿qué hay que hacer? Bajarnos del escalón del orgullo enseguida. ¿Qué más? Obedecer. Y enseguida vendrá el milagro.
pero después del milagro quiere que nosotros lo reconozcamos como el único y solo Dios verdadero, que testifiquemos del maravilloso y gran poder de Dios. Algo más, versículo 17. Entonces Naamán dijo: ruégote pues, no se dará a tu siervo una carga de un par de acémilas de aquesta tierra, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni sacrificia a otros dioses, sino a Jehová. Miren, allá en Siria adoraban y sacrificaban a muchos dioses, pero desde ahora Naamán estaba confesando que al único que le iba a hacer sacrificios y ofrecer sacrificios era al Dios del cielo, a nadie más que al Dios del cielo. Estaba totalmente arrepentido, estaba totalmente convencido de que Dios era el único Dios verdadero, el Dios del cielo, el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. El Dios de Israel era el Dios todopoderoso, el Dios verdadero. Mire lo que dice el versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi Señor entrare en el templo de Rimón y para adorar en él se apoyare sobre mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, si en el templo de Rimón me inclino, Jehová perdone en esto a tu siervo. Miren, ahora, él como siervo y como el general principal del rey de Siria, se entiende que el rey de Siria era un hombre avanzado en edad, cansado en años. Este hombre entraba al templo de Rimón a adorar ahí a su dios, a sus dioses paganos. Como el general era el principal general del ejército del rey de Siria, dice que tenía que obedecer al rey de Siria, su señor, y tenía que sostenerlo y llevarlo tal vez del brazo, llevarlo al templo de Rimón, y se cree que ahí iba a hacer sus oraciones, sus sacrificios, iba a ofrecer su adoración a esos dioses falsos. Dijo Naamán: si yo tengo que hacer esto, pero ya no voy a ser yo reconociendo a esos dioses falsos como dioses, ya no. Lo haré porque estaré sosteniendo a mi señor el rey de Siria, pero de mi parte no recibirán adoración nunca jamás esos dioses falsos. Eso estaba queriendo decir Naamán. Estaba totalmente convencido de que esos dioses que en Siria se adoraban no eran dioses verdaderos, eran dioses falsos. Eran dioses que no tenían ningún poder. Y lo había constatado Naamán, que el único Dios que tenía poder era el Dios de Israel. Y lo estaba reconociendo ahora, no como el Dios de Israel, no como el Dios de Eliseo, sino ahora lo estaba reconociendo como el Dios de él. Y al cual él estaba confesando que es al Dios de Israel, al cual él le ofrecerá sacrificios y holocaustos. Y estaba diciendo: si entro al templo de Rimón, será por obligación, por cumplir con la orden del rey de Siria, pero no porque yo quiera entrar al templo, no porque yo quiera ir a hacer también oraciones a esos dioses falsos o adorarlos. Dijo: ya no, se acabó esto. Mire qué plan maravilloso Dios tenía para con el principal general del ejército del rey de Siria. Un plan grande, un plan maravilloso. ¿Por qué permitió la lepra en la vida de este hombre? Si la lepra no hubiera estado en este hombre, y si esa muchacha tampoco hubiera sido cautiva allá en Siria. Mire, hasta esta muchacha tuvo que pasar algo difícil para que se llevara un gran plan de parte de Dios en la vida del general del ejército del rey de Siria llamado Naamán. Si la muchacha no hubiera sido tomada cautiva como esclavo, como sierva en esa familia real, ¿quién les iba a contar de que había remedio en Israel para este hombre llamado Naamán?
Esta muchacha se puede decir que fue la que le llevó las buenas nuevas, fue la que le predicó, fue la que le habló. A veces nosotros nos vemos en algún aprieto por causa de predicar el evangelio, pero no importa, hagámoslo. Dios tiene un gran plan con nosotros y a veces a quien le predicamos. Un plan maravilloso. Este hombre Naamán estaba leproso, tenía lepra, pero a causa de buscar la sanidad de su lepra en su cuerpo, se encontró Naamán con el Dios vivo y verdadero. Pero Naamán, aunque no le fue fácil, aunque le costó, logró dar los pasos necesarios para obtener su milagro. Veamos, primer paso, bajarse del escalón del orgullo. Echó el orgullo de su vida, echó el orgullo de su corazón, echó el orgullo de su mente. Y al echar el orgullo de su mente, él se humilló. Él se bajó del escalón del orgullo. Al bajarse del escalón del orgullo, llegó la humildad a su vida. Y la humildad le provocó obediencia. Y detrás de la obediencia vino el milagro de Dios que tanto necesitaba. Y después del milagro recibido, dice la Biblia, dice que él reconoció que el único Dios verdadero era el Dios del cielo, el Dios todopoderoso. ¿Usted ha dado estos pasos? ¿Estamos dando estos pasos, hermanos? ¿Estamos convencidos de que Jehová es el Dios y solo es Dios, y lo estamos demostrando con hechos? Buscándole con entrega, espero y aferro, con todo el corazón sirviéndole. ¿Ya no es nuestro Dios el trabajo? ¿Ya no es nuestro Dios el dinero? ¿Ya no es nuestro Dios esto o aquello? ¿Ya no es nuestro Dios esos objetos que ni siquiera se mueven? ¿Ya no veneramos ni adoramos cosas que en realidad no son dioses? ¿Estamos dispuestos a tributarle honor y gloria y adoración solo al Dios del cielo, solo al Dios de Israel? ¿Usted está resuelto a esto? ¿Estamos resueltos a esto? Si estamos dando los pasos que dio Naamán, entonces el plan de Dios en nosotros está llevando a la perfección, porque Naamán se llevó el plan de Dios a la perfección. Este hombre Naamán, después de todo, se entiende que al encontrarse con Dios, alcanzó salvación de su alma. Sanidad para su cuerpo y salvación para su alma. Ese es el plan de Dios. No solo sanar los cuerpos, sino salvar nuestras almas. Y luego, ¿cuántos más beneficios más y bendiciones Él quiere darnos? A nosotros y aún a todos los que nos rodean. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Sumerjámonos en el río Jordán y recibiremos los milagros que necesitamos. Lo parafraseamos para más claro para nosotros ahora. Sumerjámonos en el río de la obediencia, en el río de la humildad, y tendremos el milagro o los milagros que necesitemos. Amados hermanos, los dejo con esta palabra, con este mensaje, que creo que como todos los demás es de suma importancia. ¿Quiere usted un milagro? Ahora ya sabe usted qué hacer. ¿Quiere usted un milagro? ¿Tiene una necesidad? Ya sabemos qué pasos dar. Demos todos los pasos que dio Naamán. Lea esta parte y vuelva a leer y trate de entender a lo más y siga los pasos que dio Naamán. Aunque le costó, a usted también le va a costar, a mí también me va a costar, pero démoslo. Y así como el plan de Dios se logró perfecto, como Dios lo tenía en la vida de Naamán, se llevará a cabo en usted y en mí el plan perfecto de Dios a través de cualquier situación difícil o necesidad que estamos enfrentando, hermanos, hermanas. Amados hermanos, hermanas, quiero hacer una breve oración con ustedes y a pedir a Dios que nos ayude, porque a veces parece difícil echar la enfermedad de nuestra vida, parece difícil la solución del problema,
Parece difícil suplir la necesidad económica. Parece difícil suplir una otra o tantas necesidades. Pero quiero decirle que lo más difícil es bajarnos del escalón del orgullo. Cuando usted y yo nos bajemos del escalón del orgullo, se estará supliendo la más grande necesidad. Porque dijo el Señor: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgullo es lo que más nos cuesta sacar. El orgullo es la enfermedad más terrible que hay en el ser humano, triste y lamentablemente. Pero en el nombre de Jesucristo tenemos que echarlo afuera, en el nombre de Jesús, antes de cualquier otra necesidad que queramos que sea suplida. El orgullo hay que echarlo fuera. Pero esto solamente, dijo el Señor, este linaje no sale sino por oración y ayuno. Por eso siempre se nos dice: metámonos en oración y ayuno para lograr el favor de Dios. Cuando oramos, cuando ayunamos, es cuando tomamos poder para echar fuera el orgullo, y como si invitáramos a la humildad a nuestro corazón, y como que le abrimos el corazón a la humildad, a Dios mismo, a nuestra vida. Cuando llega la humildad, nos es más fácil someternos, sujetarnos, obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos pida o nos diga. Humildad. Una palabra tan pequeña pero muy importante, que debe ser real en nuestras vidas. Cuando el orgullo se va, la humildad llega a nuestros corazones y la obediencia se efectúa y los milagros de Dios suceden. Y testificamos y reconocemos que el Dios de Israel es el único y solo Dios verdadero. Y hasta le cantamos, le alabamos, le adoramos, le bendecimos, le seguimos, le servimos. Bueno, y cuanto más podamos hacer por Él y para Él lo hacemos, porque estamos completamente convencidos y convertidos a Él, convencidos de que Él es el solo Dios todopoderoso, y que a Él le tributamos todo honor, toda gloria, toda honra, toda alabanza. Sumérgete en el río Jordán y tendrás el milagro que necesitas. Vamos a hacer una oración. Esto no es nada fácil. Decirlo es bien fácil. Hablarlo es bien fácil. Pero hacerlo de verdad que sí cuesta. Se los digo por experiencia propia. Cuesta bajarse del orgullo. Cuesta echar de nuestra vida el orgullo. Cuesta humillarse. Pero dijo el Señor: el que se humilla será ensalzado. El que no sea capaz de, con la ayuda de Dios, echar el orgullo de su vida, tampoco podrá ver la gloria de Dios. Tampoco podrá ver el poder de Dios. Pero cualquiera que logre en el nombre de Jesús echar el orgullo de su vida, es seguro que verá el milagro que necesita y muchos más cuantos llegue a necesitar. Hermanos, hermanas, sumerjámonos en el río Jordán y tendremos el milagro o los milagros que necesitemos. Amados hermanos, hermanas, oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Señor, ¿cuántos me están mirando, me van a mirar y tienen necesidades? Y sin duda anhelan y quieren y desean que sean suplidas. Pero hemos aprendido que el primer milagro que en nuestra vida debe suceder para que vengan los demás es el echar de nuestras vidas todo orgullo y toda soberbia, arrogancia, presunción, altivez y prepotencia que a veces hay en nuestras vidas. Así como Naamán, a veces nos creemos que somos algo, nos creemos como que somos tan dignos, como que merecemos todo hasta de ti, y hasta parece que demostramos que estás obligado a hacer milagros, Señor, en favor nuestro. Pero no es así. Señor, tú no estás obligado a hacer ningún milagro. Todo milagro que tú nos llegas a hacer es por tu gracia, amor y misericordia para con nosotros. Ayúdanos a echar el orgullo de nuestras vidas y a dejar que la humildad venga a nuestro corazón y que la obediencia surja en nosotros, se lleve a cabo en nosotros a través de nosotros. Y el milagro, los milagros sucedan. Y seamos testigos del poder de Dios. Y reconozcamos que Jehová es el Dios. Jehová es el Dios y que no hay otro fuera de Él. Señor, y que estemos dispuestos hasta, Señor eterno, a negarnos, Señor, a las cosas materiales y terrenales,
a dedicarle menos tiempo y a ti más. Y a ti rendirte todo honor, toda gloria, alabanza y adoración, porque estemos reconociendo con nuestra alabanza y adoración de que tú eres el solo Dios verdadero, Señor. Padre amado, ayúdanos. Esto no es nada fácil. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Sin ti nada podemos hacer y menos esto. Pero si tú nos ayudas, sí lo lograremos. Por favor, Dios, ayúdanos. Y danos, Señor, el triunfo y la victoria. Que no solamente busquemos los milagros que a nuestra vista parecen ser necesarios, que nos hacen falta, que necesitamos, sino que también estemos dispuestos a que el propósito y plan de Dios en nuestra vida se lleve a cabo, que entendamos el plan y propósito de Dios, el lenguaje de Dios y lo que Dios quiere llevar a cabo y que se cumpla en nuestras vidas a través de esa situación, esa necesidad, de ese problema, de esa enfermedad, cualquier cosa difícil. Que entendamos qué quieres de nosotros, qué pides de nosotros. Y que nos dejemos arreglar, que nos dejemos moldear, que nos dejemos cambiar, que nos dejemos perfeccionar, que nos dejemos ayudar hasta para entrar al mismo reino de los cielos. Señor, porque tu palabra así lo dice, que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ayúdanos, ayúdanos, Dios mío, que en medio de las dificultades actuemos correctamente, que en medio de las dificultades tomemos una postura correcta, Señor. Y que no nos rebelemos contra ti, que no te exijamos, que no nos desesperemos, que no nos impacientemos, que no nos depresionemos, sino que antes corramos a tus plantas para pedirte no solo que obres el milagro que vemos que necesitamos, sino para pedirte que nos abras el sentido del entendimiento para entender el plan y propósito que tienes para con nosotros a través de lo que estamos enfrentando. Y tú obrarás poderosamente. Que danos un corazón dispuesto para, Señor eterno, hacer lo necesario para que tú obres y lleves a cabo el propósito de nuestras vidas. Y enseguida también el milagro que anhelamos se lleve a cabo. Y tu nombre sea glorificado y nuestras vidas bendecidas, Dios eterno. A saber que nos has escuchado. Y que ahora muchísimo más te damos gracias. Todo te lo pido para en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Que vive y reina contigo desde hoy para siempre jamás. Aleluya, aleluya. Amén, amén y amén, amén. Amados hermanos, hermanas, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y buenas noches. Y les deseo una noche en la cual puedan ustedes descansar, puedan dormir. Y que Dios sea con ustedes hoy y siempre. Y que la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento abunde en nuestros corazones hoy y siempre y para siempre. Y que Dios les bendiga. Si tienen una necesidad, no pierda la fe ni la esperanza, Dios va a obrar. Solo sigamos estos pasos que ya hemos aprendido a través de la palabra de Dios y nuestro milagro sucederá. Nuestra necesidad será suplida por la gracia, por el amor y por la misericordia de Dios. Y el milagro sucederá y nosotros nos estaremos perfeccionando. El propósito de Dios se estará cumpliendo. El plan de Dios se estará llevando a cabo en nosotros. Y entonces no habrá un milagro en nosotros nada más. Habrá muchos milagros. No solo milagros pasajeros, sino milagros que competan a lo eterno. Y que los bendiga, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Nos sea una grande bendición. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y buenas noches a todos. Gracias por su atención. Y espero que este mensaje a todos nos sea de grande y abundante bendición. Dios los bendiga y buenas noches a todos en el nombre del Señor. Amén.